Justamente vamos a profundizar, analizar lo que es este tema a esta hora junto al diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Gusto de saludarte. Igualmente, ¿cómo evalúa lo que va a ser hoy la promulgación de este proyecto de retiro del 10%? Y en esa misma pregunta, esa evaluación, ¿cómo ve usted que finalmente el gobierno desiste de presentar un veto o recurrir al Tribunal Constitucional? Sí, bueno, la esencia de la democracia es la expresión de la voluntad popular, y aquí había una voluntad popular claramente mayoritaria, no solo ciudadana, ratificada en todas las encuestas, sino que el respaldo al proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los ahorros previsionales tuvo una amplísima mayoría, pocas veces vista, tanto en el Senado como en la Cámara. No es fácil que un proyecto de ley logre la aprobación con 2/3 de los votos en el Senado y con bastante más que 2/3 de votos en la Cámara de Diputados. Claramente este era un proyecto que tenía respaldo, podemos analizar por qué se dio. Claramente, como aquí se ha dicho, yo lo dije en algunas de mis intervenciones, al final estábamos frente a un proyecto de último ratio, de última instancia, de carácter humanitaria, frente a una situación económica muy, muy grave que viven millones de familias en Chile y que no había tenido una respuesta adecuada. El único que no estaba de acuerdo era el gobierno y algunos sectores de la coalición de gobierno, pero claramente era un sector muy, muy minoritario. Pero había varios sectores, diputado, para ser súper objetivo, habían distintos protagonistas del sector técnico, economistas a nivel transversal, que tampoco estaban de acuerdo con el proyecto. Sí, pero mira, veamos las reacciones después de que el proyecto fue aprobado, ayer en la Cámara de Diputados, y después de que se anunció que iba a ser promulgado por el presidente de la República. ¿Qué dicen los economistas hoy día? Los ligados a las administradoras de fondos de pensiones, incluso los ligados a la banca y al mercado financiero, que los efectos sobre el mercado financiero van a ser muy acotados, seguramente de corto plazo, y estamos hablando de eventuales retiros entre 10.000 millones de dólares y 20.000 millones de dólares si que se retirara, digámoslo así, el 10% claro, en su globalidad. Estamos hablando de que se va a inyectar a la economía interna, o sea, se va a transferir de manera directa al bolsillo de la familia chilena entre 8 billones y 16 billones de pesos. Los propios economistas hoy día indican que en una economía que se iba a contraer durante el año 2020 6 o 7 puntos, esta medida va a tener un efecto positivo sobre el Producto Interno Bruto de por lo menos 3 puntos. Claro, o sea, pero poniendo las cartas, una inyección a corto plazo. Eso es lo que dicen los economistas, una inyección a corto plazo. Sí. Es decir, que obviamente va a tener un impacto. De hecho, Scotiabank, si no me equivoco, habla de 3 puntos del PIB que podrían aumentar justamente por este retiro del 10% que pasa a demanda interna. Bueno, el principal problema que tiene la economía chilena hoy día, y podremos coincidir en eso con los economistas, totalmente, es justamente la caída de la demanda interna de cerca de 10 puntos. Así es. Y ese es un problema grave para una economía, un problema que hasta ahora no tenía una respuesta de política pública. El gobierno viene hablando de reactivación económica, pero seamos francos, todo lo que tenga que ver con reactivación económica, como lo plantea el gobierno, son obras de inversión de infraestructura, la mayoría de ellas. Y las obras de infraestructura tienen un periodo desde los estudios preinversionales hasta los diseños y hasta la ejecución de mediano y largo plazo, o sea, no tienen un efecto en el corto plazo. Y digámoslo así, la caída de la demanda interna es un problema económico grave, pero además implica que la situación económica y la carencia de recursos de las familias también es grave. Y mira, solo para dimensionarlo, ¿cuál es la respuesta que había tenido Chile hasta ahora? Porque el gobierno anunció primero un paquete de 19.000 millones de dólares, después acordó con la oposición un paquete de 12.000 millones de dólares, 29.000 millones de dólares, uno podría decir, es una gran respuesta del Estado a las crisis sanitaria, económica y social. Pero preguntémonos, Nicolás, ¿cuánto de eso efectivamente le había llegado a las familias chilenas? 170 millones de dólares del bono COVID. Sí. 300 millones de dólares que todavía no le llegan por completo a los trabajadores independientes que trabajaban a honorarios. Claro, y se ha hecho la crítica de ayuda a cuentagotas, digamos, que no ha sido... que ha sido con demasiado retardo, digamos. Si tú sumas el bono COVID, si sumas la ayuda a los trabajadores independientes que boletean y sumas el ingreso familiar de emergencia, las dos cuotas que se han pagado, vas a llegar a 1.200 millones de dólares. Eso es todo lo que se le ha transferido de manera directa a las personas, nada más. Eso es todo. Entonces, la pregunta es cómo se compatibiliza el discurso de un presidente de la República que cuando habla dice esta es la crisis sanitaria, económica y social más grave de Chile en los últimos 100 años, y la respuesta pública para las familias chilenas son 1.200 millones de dólares de gasto hasta ahora. Eso es todo. Entonces no hay coherencia
entre la gravedad de la crisis y la clara, mezquina respuesta del gobierno respecto a la necesidad de las familias. Ahora, en lo que viene para adelante, porque aquí hay un punto, se va a promulgar el día de hoy el proyecto, falta la implementación. De hecho, entiendo que desde la Contraloría se ha dicho que si se ingresa a la Contraloría para el visto bueno podría ser emitida hoy día. Es decir, hasta está la posibilidad de que el día de mañana pueda ser publicado en el diario oficial. Digo la posibilidad porque ahí los tiempos van por otras instituciones. Pero va a ser muy relevante la información que se entregue a los afiliados. También, por ejemplo, con varios detalles que fueron perfeccionados en el proyecto de ley, en el trabajo en la Cámara de Diputados y también en el Senado. Por ejemplo, que ese dinero se va a poder retirar en un plazo de 365 días. La información es clave, ¿usted cree? ¿Y cómo debería darse desde los medios de comunicación, que nosotros tenemos una responsabilidad muy importante en este punto, pero también desde las distintas instituciones? Sí, mira, primero valorar que el presidente haya comunicado inmediatamente ayer en la tarde que no iba a vetar el proyecto, que lo iba a promulgar. Creo que es una señal al final, sí, es una derrota del gobierno sin duda. Porque ¿Ve un cambio diputado, ¿ve un cambio de tono ahí como se ha pedido desde la oposición al gobierno? ¿O una señal, por lo menos? Sí, bueno, es que yo creo que para gobernar, en realidad para cualquier actividad humana, pero tal vez para gobernar más importante que en ninguna otra actividad, es muy importante la humildad. Porque la humildad permite escuchar y permite entender que hay otras personas y otros sectores de la sociedad que piensan distinto y que tienen necesidades o urgencias distintas. Y el presidente, claro, ganó con una mayoría, pero hoy día una mayoría muy abrumadora del país le decía que el camino que estaba siguiendo era equivocado. Yo creo que uno tiene que tener la humildad para reconocerlo. Yo valoro que el presidente ayer, con rapidez, haya despejado esta duda de qué iba a ocurrir con el proyecto de ley y la haya despejado indicando lo que lo iba a firmar. Ahora creo que el gobierno evidentemente queda debilitado y yo creo que el gobierno tiene que ampliar las herramientas con las que gobierna, porque si uno mira lo que ocurrió en el estallido social y lo que ha ocurrido en la pandemia, parece que el gobierno solo tiene 3 herramientas para gobernar. Pues dice, se preocupa del crecimiento económico, de la seguridad, que le hace sinónimo de represión, y a los que piensan distinto o les dice que son obstruccionistas o les dice que están a favor de la violencia. Son las únicas 3 herramientas con las cuales este gobierno responde a las crisis sociales y claramente no son suficientes, eso lo hace un mal gobierno. La gente requiere además que el gobierno se preocupe de las condiciones en las concretas de realidad en la que viven los chilenos. Y cuando en Chile, Nicolás, tú no lo viste, seguramente yo tengo algunos años más que tú, no sé si alguna vez tú habías visto ollas comunes en Chile, pero hacía décadas que en Chile no se veían ollas comunes. Y cuando hay ollas comunes expresa que la situación de la familia llegaba a una situación realmente dramática y desesperada. Y por lo tanto, no puede uno solo hablar de economía y de crecimiento económico, no puede hablar solo de seguridad, o no solo puede acusar a los que piensan distintos de obstruccionistas. Tiene que darse cuenta que la principal tarea de un gobierno es garantizar la dignidad y el bienestar de su pueblo. Yo creo que ese componente claramente el gobierno ha fallado. Ahora, de aquí para adelante, ¿cómo evitamos fallar nuevamente en eso, en este trabajo en conjunto que busca la ciudadanía por parte del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo? Se habla de este rol de colegisladores, digamos. Y aquí con epítetos y conceptos que fueron parte de esta discusión, diputados, voy a tomarlos del gobierno, por ejemplo, se hablaba de un parlamentarismo de facto. Y eso evidentemente va ampliando aún más las murallas para llegar a acuerdos que finalmente lleguen a ayudas efectivas, rápidas y que solucionen el problema de tantos chilenos que, por ejemplo, se reflejan en estas ollas comunes, como usted dice. Sí, mira, nosotros tenemos un régimen extraordinariamente presidencialista. La mayoría de las facultades para gobernar en Chile están radicadas en la institución de la presidencia de la República. El Parlamento tiene la función de legislar, es una institución autónoma que muchas veces es criticada, pero digámoslo, quienes están ahí fueron elegidos por los ciudadanos. Y por tanto tienen una tarea que cuando el gobierno falla, efectivamente el Parlamento tiene que ser una contrapeso del gobierno. Yo creo que en este caso lo hizo. Ahora, si tú me preguntas para adelante, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, aquí hay una tarea muy importante del comité político. El comité político tiene como tarea ayudar al presidente a gobernar. No, y para gobernar hay que articular, hay que poner de acuerdo, hay que coordinar, hay que dialogar, hay que construir caminos que la mayor parte de la sociedad considere sensato. Entonces, un comité político que no trata de articular, sino que trata de imponer, va a fracasar. Sobre todo en el contexto actual que vive el país y particularmente por las características del Parlamento. Entonces, si tú me preguntas cuál es la tarea principal del comité político, es salir del encierro
ideológico que tienen, porque el gobierno acostumbra a acusar a la oposición de que es muy ideológica. Bueno, sí. Llegó a este punto el gobierno diciendo muy claro, diciendo nosotros estamos defendiendo nuestra idea. Entonces, pero ese encierro, diputado, perdón, ¿ese encierro obedece exclusivamente al comité político o quién mandata al comité político, que en este caso es el presidente de la República? No, yo soy muy respetuoso, yo supongo que el presidente de la República es el que gobierna y por lo tanto el comité político conversará, pero finalmente el presidente es el que resuelve. Yo creo que el presidente ha estado encerrado en una forma de ver la sociedad que, digámoslo, tiene un fuerte componente empresarial y uno lo puede ver en los proyectos de ley. Te coloco un símil para darte un ejemplo, Nicolás. Durante este proceso de discusión, el gobierno ingresó al Senado un proyecto de ley que modifica el mercado de capitales. ¿Para qué? Para que las AFP, los fondos provisionales que pueden invertir en la compra de bonos de deuda de las grandes empresas, hasta un 15%, pudieran destinar hasta el 20% de los fondos de ahorro provisional de los trabajadores a comprar deuda, títulos de deuda de grandes empresas, o sea, hasta 40.000 millones de dólares. Entonces uno dirá, puede ser una idea para la reactivación económica, pero claramente oponerse al retiro del 10%, pero a su vez tratar de aumentar la capacidad de que los fondos de los trabajadores fueran ocupados en comprar títulos de deuda sin análisis de riesgo de las empresas a las cuales se compraba esos títulos de deuda, demuestran el carácter de prioridad que tiene el gobierno. Aquí se ha hablado, tomando ese punto, es bien interesante lo que usted menciona, diputado Monsalve, se habla de una contradicción del gobierno, porque finalmente para unos sí, para otros no. Pero si doy vuelta también eso, desde el oficialismo se ha hablado también de contradicción en esta discusión, cuando la oposición, con respecto a la ley de protección del empleo, decía los trabajadores no tienen que asumir esta crisis con su seguro de cesantía. Pero el oficialismo decía, insisto, que en eso había una contradicción cuando se decía sí deben asumir, como última ratio, pero igualmente deben asumir con sus fondos previsionales, es decir, con sus ahorros, con sus recursos. Bueno, recorramos los últimos 2 meses. ¿Qué se le dijo al gobierno respecto a la familia? Renta básica universal sobre la línea de la pobreza. Clave. ¿Qué dijo el gobierno? Son irresponsables, eso no se puede, no hay plata para eso. Cuando se discutió la ley de protección del empleo que permite suspender los contratos, se le dijo, no hagamos que se haga uso del fondo individual del seguro de desempleo. Usemos el colectivo, coloquemos recursos públicos. El gobierno dijo, no hay recursos para eso. Cuando se discutió el FOGAPE, destinado a la pequeña y mediana empresa, se le dijo al gobierno, mire, no es posible dejarlo a criterio de la banca, porque la banca tiene una cultura que va a hacer que no le entregue crédito a pesar de que tengan garantía a las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué ocurrió? De cerca de 1.200.000 pequeñas y medianas empresas, solo 130.000 han accedido al FOGAPE hasta hace un par de semanas atrás. De los 24.000 millones de dólares que se supone que estaban disponibles, la pequeña y mediana empresa ha podido acceder solo a 4.000 millones. Entonces, te quiero decir, se le ha dicho al gobierno caminos distintos que podrían haber tenido mejor resultado para enfrentar los efectos económicos y sociales de la crisis. Yo creo que sí. Se lo han dicho los mismos economistas, los mismos economistas que el gobierno valoró cuando salieron a decir que no había que retirar el 10% y lo aplaudió, los valoró, le dijo que eran personas muy brillantes, muy sensatas. Bueno, esos mismos economistas le dijeron renta básica universal, le dijeron no a la banca en el FOGAPE, le dijeron no ocupe los fondos individuales del seguro de desempleo. Pero ahí el gobierno no los escuchó, los tildó de ideologismo, los tildó de irresponsables. Entonces, vuelvo a insistir, el gobierno tiene que abrir su mente, porque la sociedad chilena es mucho más diversa y si uno quiere gobernar, tiene que estar disponible a gobernar para todos los chilenos y recoger la idea de todos los chilenos. Diputado Manuel Monsalve, muchísimas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas y que tenga un buen día. Hasta luego. Muchas gracias a ti, Nicolás. Un abrazo, que esté bien. Ahora. Bien, y vamos a la región de